Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Demonios verdaderos. Los humanos, para muchos en todo el universo, son conocidos como la raza más amable y noble, siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesitara, siempre optando por la diplomacia como primera solución, una especie que defendía la libertad y los derechos de todos los seres sintientes, orgánicos y sintéticos. Pero algunos, como él y sus antepasados, vieron el otro lado de ellos. Su pueblo había sido alguna vez temido en todo el universo, conocido como los demonios de las sombras, las pesadillas que habían consumido más de 100.000 sistemas, esclavizado o devorado todo a su paso. Durante casi 2 millones de años parecieron imparables, el hambre inevitable y total que solo podía retrasarse, pero nunca detenerse realmente. Hasta el día en que se toparon con el borde del territorio humano. Habían escuchado las historias, naves de un tamaño inimaginable, con el poder de destruir mundos enteros, un enemigo supuestamente digno del emperador Ranchari. Él evocó las memorias genéticas y recordó las risas, las burlas despectivas mientras el emperador y sus consejeros desestimaban la idea de que una raza que no exterminaba activamente todo lo que viera pudiera jamás oponérseles. Lo consideraba imposible. Habían estado equivocados, muy equivocados. Habían planeado atacar la estación diplomática cercana que los humanos habían construido para facilitar las relaciones entre las distintas razas locales, capturar a los embajadores, y luego el emperador y su corte los devorarían y transmitirían todo en vivo por la galaxia. Había solo un crucero humano custodiando la estación, la única nave militar en el área en ese día. 8 kilómetros de largo, un bloque angular y macizo, feo, pero hermoso, repleto de torretas y tubos de misiles. Ni siquiera alcanzaron a atravesar los escudos antes de que el crucero humano se abriera. Su masa frontal se dividió como las fauces de una bestia hambrienta y desató un rayo de energía que aniquiló toda su fuerza de ataque. Casi 10.000 naves, desde los pequeños cazas Gurdan hasta los poderosos acorazados estelares Durchan, todos fueron envueltos y vaporizados en un instante. Los pocos sobrevivientes fueron destrozados por las numerosas torretas que cubrían el casco, o simplemente desaparecieron bajo la lluvia de misiles que habían sido lanzados en oleadas de al menos 100.000. A partir de ese momento, todo fue cuesta abajo para el Imperio. Al principio, solo unos cuantos sistemas perdieron contacto, pero para una raza que vivía en promedio casi 100.000 años con medicina moderna, las rebeliones eran comunes y triviales. Y luego llegaron los informes. Flotas de millones que rodeaban enormes naves de 30 kilómetros de largo, pronto conocidas como fortalezas superdimensionales. Gigantescas estaciones fábrica, capaces de producir 2 millones de naves completamente armadas cada 3 semanas. Anillos que abrían portales desde lugares lejanos, permitiendo el transporte de hombres, vehículos y materiales a través de miles de millones de años luz en segundos. Pero no fue hasta que el núcleo interno de su territorio, los 10.000 sistemas que rodeaban su hogar, quedó en silencio, que comprendieron su error. Habían estado tan seguros de su superioridad. Deberían haber recordado qué razas y entidades con miles de millones de años de antigüedad habían intentado imponer su voluntad sobre la humanidad, o sobre aquellos que les importaban, o incluso sobre los inocentes que estaban cerca, y pagaron el precio. Demonios. Así llamaban a los suyos, porque el emperador había promovido por largo tiempo el culto hacia él como un dios, y eso era apropiado. Aquellos vehículos humanos podían transformarse de tanques y cazas estelares a gigantescos mechas de combate y viceversa. Sus soldados, que parecían no conocer el miedo, avanzaban sin detenerse,
esquivando trampas y emboscadas como si pudieran leer la mente de quienes las colocaban. Había historias sobre manipulación de materia y energía, soldados caminando a través de paredes sólidas, la energía vital de su propia gente siendo drenada y consumida, y muchas otras sobre seres que simplemente no podían ser naturales. Ninguna de ellas podía comprobarse. Cuando las flotas humanas irrumpieron en su sistema natal, el pánico y el miedo se extendieron por el ejército y la población. El emperador ordenó a sus súbditos quitarse la vida antes de enfrentar la derrota, y muchos obedecieron. Incluso intentaron desplegar armas biológicas hechas de los cadáveres de sus propios compatriotas para atacar a los humanos. Pero algunos, como su ancestro, el hermano menor del emperador, un cobarde oportunista por naturaleza, se rindieron en cuanto tuvieron la oportunidad. Y así fue como estuvieron ahí, en el puente de mando de la nave insignia humana, cuando el propio emperador finalmente se quebró y suplicó clemencia. Pero los humanos no respondieron. El imperio había despertado una furia que no sentían desde que su mundo natal, la Tierra, fue atacado y su especie reducida a 500.000 de sobrevivientes cientos de miles de años atrás. Habían invadido, liderados por la élite de las fuerzas de combate, quienes aniquilaron a la guardia de élite del emperador Ranchari, como si no fueran nada más que una molestia, una plaga que debía aplastarse. Pero algo pareció detenerlos de destruirlos por completo. En cambio, tomaron prisioneros. Las cosas que les hicieron. Los encerraron en las celdas junto al emperador. Los trataron con dignidad. Les dieron juicios justos ante un tribunal imparcial. Y ni una sola vez tocaron a sus mujeres. Fue un insulto imperdonable para su pueblo. Solo uno más en una larga lista. Los humanos jamás habrían recibido el mismo trato si su especie hubiera ganado. Y luego usaron sus misiles. Supuestamente una ojiva anticapital de apenas 10 metros de largo, pero que destrozó el 5.º planeta del sistema. Era inhabitable y jamás había sido terraformado por motivos religiosos. Y un enorme rayo de energía proveniente de su nave insignia, una de entre miles del mismo tipo, vaporizó 2 de los 3 soles del sistema. Muchos pensaban que los humanos eran como ángeles vengadores descendiendo de los cielos, portadores de paz y justicia a través del cosmos. Pero él los veía por lo que eran, demonios, capaces de actos de crueldad inimaginables. Y aún así, en el fondo de su mente, incluso mientras planeaba su venganza, no podía evitar sentir que, de alguna manera, se habían estado conteniendo. A través del cosmos, un parásito del tamaño de una galaxia gritó de furia mientras las naves humanas lo borraban de la existencia. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.